Está titulada como La violencia entre adolescentes en la era digital. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por la invitación. Cuando me invitaron a participar en este foro y yo veía que el tema que se trataría en este año era sobre jóvenes, pensando en el mundo actual, inmediatamente me vino a la mente la idea de trabajar con el tema del ciberbullying. Debo de decir, como se mencionó en mi semblanza, que mi perfil es principalmente clínico y eso implica que yo trato y evalúo las consecuencias de la mayoría de los problemas que se han venido trabajando desde toda la mañana y seguramente otros que se trabajarán a través de este foro. Sin embargo, quise hacer este análisis del ciberbullying y de la violencia entre adolescentes, enfocado desde el punto de vista más sistémico, holístico, lo mencionaban hace un momento, pensando en qué podemos aprender, qué conocemos, qué nos falta por conocer y cómo podríamos hacer mecanismos de prevención o reflexiones que permitirían dar una atención a este problema que no necesariamente es médico, pero que podría prevenir los problemas médicos de trastornos mentales. Entonces, para hacer una breve introducción, tendríamos que definir qué es el ciberbullying. Y bueno, básicamente es una adaptación de las palabras del inglés cyber y bullying, que en español conocemos como ciberabuso o violencia entre iguales. Hay muchas formas de definirlo, hay muchas formas en las que se ha intentado definir el problema. Yo voy a dar una definición que es la que se está trabajando en México, que es esta. Ciberbullying es un término que se utiliza para describir cuando un niño o adolescente es molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado o abusado por otro niño o adolescente a través del internet o cualquier medio de comunicación como teléfonos móviles o tabletas. Y aquí esta parte me pareció sumamente interesante, el resaltar que es entre pares por una especificación que se hace y que tenemos que sí tomar muy en cuenta, porque esto implica las leyes y las consecuencias de este acoso a través de las redes o el abuso a través de las redes, que el ciberbullying estamos hablando de acoso entre iguales. Sin embargo, este acoso y este abuso no ocurre solamente entre iguales, sino que también ocurre entre adultos hacia los menores de edad. Sin embargo, en ese contexto estamos hablando de un delito y no de un fenómeno entre pares de violencia. La magnitud del problema, bueno, pues todos sabemos que actualmente las tecnologías de la comunicación están ampliamente difundidas, son necesarias en general para el crecimiento de las poblaciones, son necesarias para los adolescentes para vivir y para crecer y desarrollarse en un mundo en igualdad, en este mundo globalizado. Y prácticamente todas las facetas de la vida moderna, ya sean en las empresas, en la cultura, en el ocio, en el trabajo, en la casa, en la educación, en las redes sociales, en la forma en que los jóvenes interaccionan entre ellos en la actualidad, está definida por la presencia de las comunicaciones o de las tecnologías de la comunicación. ¿Por qué es importante? Este es el 12º estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México 2006 y estamos notando, se mencionaba desde entonces que del 2000, perdón, no se alcanza a ver también, pero del 2015 al 2016 había habido un incremento en el 15.7% del uso de las tecnologías y del acceso al Internet. Esta gráfica lo que muestra es que el 50% de las mujeres y el 50% de los hombres tienen igual acceso al Internet.
Sí, pero sí se nota en esta otra gráfica, perdón, está muy pequeña y no se alcanza a ver del todo, como hasta el 28-30% del acceso a la comunicación es en la Ciudad de México y el área metropolitana. Los otros estados tienen acceso a Internet, pero tienen todavía desafíos para poder que este sea accesible a todas las poblaciones. Yo me asusté mucho con mi nueva actualización de mi iPhone, donde desde las primeras aplicaciones es que me dice cuánto tiempo paso en pantalla. Después ya no me asusté tanto, solamente eran 2 horas, porque, 2 horas, pero lo que dice los estudios es que el tiempo promedio del contacto diario con las tecnologías son 7 horas. 7 horas. Entonces ya me sentí menos mal con las 2 horas que yo paso en mi teléfono. ¿Dónde utilizamos estas tecnologías y estas redes? Principalmente en el hogar, y utilizamos conexiones de Wi-Fi o conexiones de sistemas de datos en los teléfonos. Esto también es sumamente importante porque estamos viviendo una situación donde ustedes me dirán cuántos de sus hijos no tienen teléfono. Ya no voy a preguntar cuántos tienen, sino cuántos no tienen teléfono. Y estamos hablando desde la primaria, en edades muy cortas como los 6, 7, 8 años, y ya en la secundaria pues básicamente todos los adolescentes tienen teléfonos. Y pues son medios donde los chicos se están comunicando y donde también están siendo víctimas o pueden estar en riesgo. El uso del Internet es principalmente para acceder a redes sociales, y de estas redes sociales en México la principal es Facebook, con las características que tiene Facebook y las controversias que hay en el mundo sobre si se deberían o no se deberían regular redes de este tipo, sobre qué tipo de cosas se está transmitiendo en Internet. Y lo que se ha encontrado es que ustedes recordarán el caso de un tirador que subió a sus redes en Estados Unidos el momento en que asesinaba gente en la calle. Sí, hubo una notificación casi inmediata a Facebook que bloqueó el contenido y bloqueó el video, pero para cuando ya lo bloqueó, que fue casi inmediata, insisto, el bloqueo ya lo habían visto millones de personas en el mundo. Entonces, pues esto es una reflexión sumamente importante. ¿Por qué hablar de ciberacoso y por qué pensarlo como un tema importante para pensar la salud mental en jóvenes? Bueno, porque supone la intromisión de naturaleza repetitiva en la vida íntima de una persona. Esto quizá no sea diferente a otras formas de acoso, como el chisme, por ejemplo, pero sí ubica o sí utiliza para este acoso medios electrónicos, principalmente Internet y teléfonos celulares. Y como veíamos en las gráficas o en las tablas anteriores, el acceso al Internet y a las tabletas celulares está ampliamente generalizado, incluso en poblaciones muy jóvenes. Se presenta de forma encubierta porque las víctimas son atacadas a través de las redes sociales o de las tecnologías de la comunicación sin otro objetivo que infligir maltrato o denigración. Y a diferencia del acoso físico, el acoso que se da por los medios electrónicos sucede las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y se podría pensar quizá como en el bullying tradicional o en el bullying escolar, que una vez que la persona sale de la escuela ya de remite o ya no hay acoso. En este caso no. En este caso el acoso persiste y está presente todo el día y básicamente en las esferas más importantes de los jóvenes. Los mensajes, además, e imágenes utilizados pueden publicarse de forma anónima o distribuirse rápidamente a una gran audiencia. Uno puede decir que el mensaje fue enviado solamente a tu grupo de 5 amigos, pero esos 5 amigos en una red ya que tienen 5,000 amigos, que la mayoría son desconocidos, y el mensaje está ampliamente difundido independientemente de que tú hayas querido solamente difundirlo a las personas que tú conoces. Es sumamente difícil borrarlo, y porque después de que han sido enviados, ustedes recuerden lo que se dice, que todo lo que se sube a la internet se queda en el internet para siempre. No hay forma de borrar eso.
y pues en ocasiones, la mayoría de las veces es muy difícil o imposible detectar la fuente. Algunas formas de ciberbullying son, por ejemplo, estas que son el acoso, la exclusión y la manipulación. El acoso podría ser a través de mensajería instantánea por cualquiera de los medios que conocemos, el robo de contraseñas y la publicación de mensajes de cualquier tipo a través de nuestras redes, es decir, utilizando nuestro nombre o nuestra presencia o nuestra personalidad en el Internet. Puede ser a través de publicaciones ofensivas en blogs, foros, sitios web y redes sociales como Facebook, Twitter y otras, o bien encuestas de popularidad para humillar o para amedrentar. Cualquiera de estas formas se pueden considerar formas de ciberbullying, y no estoy tocando aquí el tema del sexting o de algo que está muy generalizado en nuestra población adolescente, que es pasar el pack. Y que actualmente ya se podría considerar incluso como una forma de venganza entre parejas o venganza entre pares. Sin embargo, este es un fenómeno sumamente complejo, porque resulta que en el fenómeno del ciberbullying está la víctima. Probablemente hay una pequeña parte que podríamos y esperemos que existamos mucho, que somos los defensores de las víctimas, pero está el acosador, y además del acosador están los que estamos transmitiendo el mensaje, estamos repitiendo el mensaje, y eso nos transformaría o nos haría en, dice aquí ayudante del acosador, yo diría que más bien nos transforma en acosadores a nosotros mismos, los que estamos reforzando el acoso, y esto implicaría que a lo mejor no estamos nosotros transmitiendo los mensajes, pero sí estamos diciéndole al vecino, ¿ya viste lo que escribieron sobre fulanito o sobre fulanita? Y estamos los espectadores que nos escandalizamos, o a lo mejor lo estamos viendo pero no hacemos nada al respecto. Entonces el fenómeno del ciberbullying es un fenómeno donde sí hay una víctima, pero vemos muchos alrededor que estamos reforzando la conducta de agresión o de violencia en esta situación del acoso o el maltrato. Y todavía hay complicaciones mayores, porque resulta que en muchos momentos las mismas víctimas de un fenómeno de bullying podemos convertirnos en aquellos que hacemos el bullying. No es tan fácil como decir que yo soy una víctima únicamente, sino cuántas veces nosotros también hemos transmitido o replicado mensajes de agresión hacia las otras personas, transformándonos nosotros mismos en acosadores o no limitando la situación de acoso. Las consecuencias son muchísimas. Resalto algo que ya se mencionó, que es la presencia de ideación e intentos suicidas, la presencia de situaciones de heteroagresión como los homicidios, donde hay estudios que mencionan que los casos de las muertes en Estados Unidos perpetradas por adolescentes en escuelas son niños o son jóvenes que han sido acosados por largo tiempo y que no hemos sido capaces de limitarla o de ayudarlos en este tipo de conductas. Por supuesto, puede haber una consecuencia en cualquier momento del desarrollo a través de problemas psicosociales y afectivos que van desde el abandono escolar, el cambio de escuela, la disminución del rendimiento escolar, hasta lo que ya nos preocupa sobre todo, que es la depresión grave con una ideación o un intento suicida o homicida. Nuevamente, perdón, están aquí las referencias, ojalá puedan ustedes tener acceso a la presentación, porque son referencias sumamente interesantes. Este es un estudio en escuelas de la Ciudad de México, donde lo que se ve o lo que se preguntó a los adolescentes es que si han sido víctimas, testigos o agresores de algunas de las siguientes formas de acoso. Y el 53.3% tienen de las que han sido víctimas han sido llamadas y la persona que les llama no les contesta, se han sentido acosadas en relación a eso. Los testigos, el 54.5% han recibido mensajes ofensivos en el celular, o han sido testigos de mensajes ofensivos en el celular.
el 59.9 han sido testigos de violencia, de mensajes relacionados con violencia o textos ofensivos, y el 59.2% han estado en contacto con rumores o calumnias por redes sociales. Y vuelvo a esta parte que analizábamos hace un rato, que es como algo que en lo que todos estamos expuestos, pero pocos estamos dispuestos a hacer un cambio. El tiempo es una semana o menos, 2 a 3 semanas y más de un mes. El 18.3% ha sido víctima de chantaje por internet o celular por más de un mes. El 25.2% ha sido víctima de burlas por su apariencia física, y el 39%, perdón, no veo claramente el dato, ha sido por más de un mes, ha recibido insinuaciones de tipo sexual o de propuestas de tipo indecorosa por más de un mes. Yo no sé si alguno de aquí ya se acostumbró a este tipo de mensajes, pero imagínense a un joven que está constantemente expuesto a una situación de violencia y no hay forma realmente de parar. Y bueno, estadísticas a través del mundo nos hablan de que aproximadamente el 20% de los estudiantes ha reportado sufrir ciberbullying en algún momento de su vida, el 13.7% a través de comentarios malignos o hirientes, el 12.9% por difusión de rumores, y las adolescentes mujeres a lo largo del mundo son las que reportan haber sufrido más ciberbullying a lo largo de su vida, y eso es sumamente interesante. Nuevamente, estas son estadísticas en México. Aquí está la referencia. Es una infografía muy interesante del Instituto Nacional de las Mujeres, donde en estas gráficas se muestra cómo en la mayoría de los tipos de ciberbullying, las mujeres son las principales receptoras del acoso. La forma en cómo se hace el acoso es a través de enviar mensajes con insultos, amenazas intimidantes, videos o imágenes de contenido sexual o agresivo, o las dañaron publicando información vergonzosa, falsa o íntima. Y esto es bien importante porque estas estadísticas nos dicen cómo a través de las redes estamos replicando los estereotipos de género y la violencia hacia la mujer, que no es que sea menos impactante el ciberbullying en los hombres, pero es un fenómeno muy complejo el que está presente en el ciberbullying en las mujeres, y cómo deberíamos estar haciendo estrategias de atención específicas. Algunas reflexiones sobre el problema. ¿Por qué es importante hablar de esto en la adolescencia? Bueno, por lo que ya sabemos de la adolescencia, que es una etapa de cambio y progresivo pasaje de ya no es tan importante la familia como los vínculos sociales. En este momento que le digamos a nuestro hijo, a nuestra hija, gordito o gordita, quizá no sea tan impactante como que se lo digan sus compañeros o la gente con la que está intentando quedar bien. La cultura entonces interviene contribuyendo a la formación de nuevas identidades. Se produce una reestructuración psíquica del yo, de quiénes son, de quiénes van a ser, de quiénes quieren ser, y este grupo de pares permite que se reconstruyan las identificaciones y los ensayos de errores. De tal manera que esta victimización, que puede darse 24 horas, los 7 días de la semana, hacen que sea una victimización que permanece a lo largo del tiempo, que tiene un alcance mundial, porque un video agresivo no necesariamente se limita a la Ciudad de México o a la escuela donde se está dando el fenómeno. Se extiende a nivel mundial, y en la actualidad estamos riéndonos de cosas que están ocurriendo en Japón, en China, en la India. El impacto que eso puede tener para al adolescente que está siendo víctima de esta agresión puede ser inmenso, y no lo estamos dimensionando. La posibilidad del anonimato del agresor, que podría ser algo sumamente importante de esta situación del ciberbullying, se entendería que no solamente es el anonimato en el espacio virtual, sino es este anonimato donde vuelvo a pensar cómo muchos de nosotros quizá hayamos sido agresores,
no solamente víctimas, agresores, y vamos a mantener el anonimato aquí diciendo yo no fui, yo nunca pasé un meme, yo jamás me reí de ese video. Entonces el anonimato pasa no solamente de las redes, sino pasa a la vida pública. El continuar con el anonimato, este estudio me pareció bien interesante por algo que tendríamos que reflexionar, porque pareciera que no solo es voluntad del agresor, sino que los propios chicos que son objetos del acoso por parte de sus compañeros casi nunca lo dicen. Generalmente se quedan ahí. Yo no diría tanto como son ellos también los que están haciendo por voluntad que no se diga, que se continúe el anonimato, sino que las consecuencias relacionadas con el bullying o el ciberbullying son sumamente graves, de tal manera que se ocultan por vergüenza. Quiero terminar con esta frase, con este texto de Odium Dicta, que es de Gustavo Ariel Kaufman, que dice: Internet no es como el libro, un objeto externo que puede ser apartado de la experiencia del posible lector con relativa facilidad. Más bien, es un espacio de despliegue vital de los individuos, una forma de vida en la que las personas socializan, trabajan, se relacionan, articulan proyectos, despliegan emociones, se comunican, construyen lazos afectivos y sexuales y se agregan para formar tendencias y procesos sociales. Es, en suma, un espacio público constitutivo. Se trata a la vez de un ágora contemporáneo en el que se vierte lo mejor del saber y la creatividad, y un callejón en el que se decanta lo peor de lo que somos capaces los seres humanos. En el contexto del anonimato somos capaces de hacer y decir cosas que probablemente no nos atreveríamos en el espacio público. Muchísimas gracias.